Buenos días, hermanos. Nos ponemos de pie para empezar a cantar a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad nuevamente, Dios mío, de estar en este lugar. Gracias porque tú nos concedes un nuevo día, Señor, y le demos todo a ti, Dios mío. Te damos gracias por todas las bendiciones de esta semana y hoy te pedimos que seas tú guiándonos de servicio, que toques, Dios mío, a tu siervo, que tu palabra pueda entrar a nuestros oídos, Señor, y que pueda penetrar lo más profundo en nuestros corazones. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. As I believe
Bueno, un placer tenerlos acá en esta mañana. Gloria a Dios que estamos acá. El Señor nos ha dado el privilegio de poder venir y adorarlo en esta mañana. Vamos a honrarlo y todo lo que hagamos, ya sea que bebamos o comamos, dice, hagámoslo para la gloria y honra de nuestro Señor. Y es lo que queremos hacer en esta mañana. Déjenme darles algo me hace falta acá. My iPad está en la mochila, baby, por favor. Bueno, para los que están allí en el boletín, por favor, no se les olvide, tenemos las peticiones de oración en este lado, a su lado izquierdo. Muchas gracias, hermano Marcelo. Y la idea es de que cada uno de ustedes se lleve este boletín. No solamente se lo lleven por las peticiones, pero también hay mucha información acá que habla acerca de lo que estamos haciendo en cada semana. Y una de las cosas que quiero reiterarles, y generalmente recibimos personas que vienen por primera vez cada semana, o por lo menos una vez al tiempo. Tenemos personas que siempre están llegando. Y algo que a veces me llama mucho la atención a mí es que yo no sé cuántos de nosotros en realidad sabemos el propósito de nuestra iglesia. Y el propósito de nuestra iglesia está escrito ahí en este lado de su boletín. Y déjenme reiterarlo para que nos recuerde por qué estamos acá, para empezar. Entonces, Faith Community Church se reconoce la Biblia como la autoridad final en cómo debemos vivir. La Biblia, nada más, no las opiniones de los hombres, ni de los pastores, ni de los líderes, no, es la palabra la que nos da la forma en cómo deberíamos de vivir. Si usted nos visita por primera vez, le invitamos a que llene la tarjeta y nos la entregue al inicio del servicio. Esta tarjetita es bueno que ustedes la llenen. Si lo hacen por primera vez, pongan su nombre, apellido o lo que sea ahí, su número de teléfono. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo pueda llamarles a ustedes, contestarles alguna pregunta que ustedes tuvieran primeramente, y segundo, o lo más importante tal vez, es si tienen alguna petición de oración para que podamos estar orando por ustedes. Ese es el propósito de esta tarjetita. Y obviamente también, si ya se hicieron familia de nosotros acá, queremos conocerles mejor, queremos saber dónde viven, no para irlos a buscar, sino que por lo menos tener una idea de alguna emergencia o algo así, ya sabemos quiénes son y podemos comunicarnos con ustedes más fácilmente. Nuevamente, no se les olvide hacer esto. También, entonces, el propósito de nuestra iglesia es alabar y glorificar a Dios por medio de evangelización a los perdidos, equipando y motivando a creyentes, exaltando a Cristo como Salvador y Señor en nuestras vidas, exposición de la enseñanza falsa en nuestro mundo y la exposición de su palabra en nuestros servicios. Ese es el propósito de la iglesia acá.
Obviamente estamos hablando de la iglesia acá, Faith Community Church, la iglesia global de Cristo. El propósito de la iglesia es que nosotros adoremos a Cristo y que vivamos una vida santa, continua, y que seamos testimonio a los demás de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Pero las iglesias como entidades tienen su propia forma de guiar a la congregación a la adoración de nuestro Señor Jesús. Pero no se les olvide, ahí está esto. Si alguna pregunta que tuvieran sobre esto, llámenme o me pueden platicar después del servicio. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a darles algunas cositas que están sucediendo o que van a suceder. Prime Timers, Fit and Fall Proof. Esto es para los de la tercera edad. Ya les había hablado anteriormente de esto. Las clases serán los martes y viernes en el Salón C, que es el salón contiguo, comenzando el 2 de mayo y el 5 de mayo, de las 9 a las 11 de la mañana. Esto es para aquellas personas que ya pertenecen a la tercera edad y quisieran venir a hacer un pequeño ejercicio acá con los demás hermanos y conocerse unos a otros. Por favor, acompáñenos. Women's Spring Tea. El sábado 13 de mayo vamos a tener este evento de las 11:30 a las 2:30 de la tarde en la universidad de acá del Antílope Valley, que está en la Sierra Highway. Los boletos están disponibles hasta el 7 de mayo. Eso significa de que si no los han comprado, hermanas, las que están acá, si no los han comprado todavía, van a tener hasta la próxima semana para poderlos comprar. Una vez de que se vendan la próxima semana, ya no van a haber tickets, y obviamente si ya no hay tickets, ya no van a poder ir. Así es que yo les invito a que puedan hacer esto tan pronto como sea posible. El costo es de $30, obviamente solo para las hermanas acá. Celebración del 10 de mayo, que sería el miércoles, la próxima semana. Va a ser en el Salón B acá, así es que yo les pido, por favor. La semana pasada lo empezamos a anunciar esto y muchas de ustedes ya se apuntaron, gloria a Dios por eso, pero hay muchos de ustedes que todavía no lo han hecho. La razón por la cual les pido que lo hagan es porque necesitamos saber cuántas mesas necesitamos preparar, qué tanto de comida tenemos que traer. Entonces, muchos detalles que no les puedo dar ahorita, pero el propósito de saber es para que nosotros, mi esposa y yo, tengamos una idea más clara de lo que vamos a hacer acá. Así es que no se les olvide, al final del servicio, por favor, mi esposa se encuentra atrás ahí del salón, y apúntense con ella. Va a ser a las 5:30 acá en este salón, el 10 de mayo, que sería el miércoles de la próxima semana. Movie screening de Insanity of God, la locura de Dios. Este es un documental tipo película que habla acerca de los misioneros que tienen que ir a lugares muy, muy difíciles. Muchos de ellos dan su vida por el Evangelio, predicando el Evangelio en situaciones bien extremas y peligrosas. Y habla de ese compromiso que deberíamos de tener cada uno de nosotros los cristianos para poder llevar la palabra, el Evangelio de Cristo a los demás. Así es que no se les olvide, eso va a ser el jueves 19 de mayo de las 6 a las 8 de la noche. Va a ser en inglés. Estoy tratando todavía de poder conseguir la traducción en español de esta película. Si lo pudiéramos hacer, lo puedo venir acá a mostrar en español con los que ustedes quisieran venir, pero muchos de ustedes hablan inglés y no tienen problemas para ver películas en inglés, así es que están invitados. Estas son algunas fotos que tomamos. Este fue para la despedida que le hicimos al pastor Josh la última vez que estuvo con los Prime Timers. Estuvo muy lindo, se llenó el salón de todas las personas que vinieron acá, lo acompañaron a él, dieron testimonio grande de lo que él ha ayudado y servido acá en esta iglesia por 18 años. Y ahora que el Señor lo ha llevado a esta otra iglesia en el norte de California, deberíamos de continuar orando por ellos. Nicole, como ustedes saben, ella ha estado padeciendo de cáncer por varios años ya, y todavía necesitamos estar orando por ella. Y en esta transición, sobre todo
porque va a ser un poco difícil para ellos estar en un lugar donde no han estado nunca y los doctores de ella están acá, así es que va a ser un poco difícil, así es que continuemos orando por Nicole, su familia y Pastor Josh, que el Señor le dé la gracia para poder continuar predicando el Evangelio. También estuvimos en la feria el Puppy Festival allá en Avenue H. Y estas son algunas de las fotos. Algunos de ustedes estuvieron allí y gloria a Dios por aquellos que colaboraron. Les agradezco mucho. Definitivamente recibí muy buenos complementos de los hermanos americanos, del grupo de hispanos que estuvieron allí sirviendo todas estas horas que fueron posibles. Así que no se les olvide, nuevamente, este es un proceso en esta iglesia en la cual siempre tenemos todos estos ministerios con el único objetivo de poderlos involucrar a cada uno de nosotros en todo esto. La idea de la iglesia no es venir y recibir un mensaje todos los domingos, lo cual no es malo, es obviamente lo que necesitamos, pero también es podernos involucrar y entrar directamente a ver la forma en cómo podemos participar en ministrarnos unos a los otros y sobre todo también llevar la palabra y el Evangelio de Cristo a los demás, aquellos que no los conocen. Estas son algunas de las fotos que tenemos ahí. Los jóvenes del Growth Year estuvieron sirviendo también, hicieron un buen trabajo ellos. Para los que están acá, los padres que tienen jóvenes pequeños, ya saben, muchos de ustedes, no es nuevo para ustedes de que Awana es un buen ministerio de niños, tal vez es uno de los mejores ministerios que hemos conocido para los niños. La iglesia acá estuvo participando en un como tipo intramuros no solamente de versos bíblicos, pero al mismo tiempo como hacer ciertos juegos físicos y ganaron varios premios ellos acá. Nada más les quería dejar estas fotos acá. ¿Qué más tenemos acá? Y todos conocen a Pastor Curtis, ¿verdad? La mayoría de ustedes tal vez no saben, pero él trabajaba en Master College como el coach de las mujeres de fútbol en soccer, y él se retiró en noviembre del año pasado y hace 2 semanas le hicieron una celebración y lo estuvieron halagando, sobre todo por todos los años que él invirtió en este colegio. Ha sido uno de los mejores coach que han tenido ellos ahí, así es que quiero que continuemos orando por él, porque ahora él está trabajando a tiempo completo acá en la iglesia, pero todavía continúa él y su esposa viendo la forma en cómo le ayudan a Natalie para que el Señor continúe haciendo la obra en ella y en todos ellos también, porque Dios no trabaja solo en aquellos que están enfermos, sino en todos aquellos alrededor de ellos también, como las familias, y en este caso ellos han sido tocados grandemente. Continuemos orando por Pastor Curtis y Diane. Ya para terminar mis anuncios, el 4 de mayo es el Día Nacional de la Oración. Esto fue establecido a nivel de ley acá en los Estados Unidos. Ya existía, pero fue Ronald Reagan quien lo puso como algo que se debería de hacer todos los años, y era en el segundo jueves o primer jueves de mayo, creo que es. Quiero que estemos orando por la nación, por el presidente y a todos aquellos que sirven, ya sea en el Senado y en los estados, en cada uno de los estados acá. Oremos por el gobernador de acá de California y sobre todo estas personas que de alguna forma u otra tratan de oprimir el cristianismo. Oremos, porque lo necesitamos hacer. Y no solamente este jueves, quiero que apunten esto en su calendario, se lo lleven a su casa, y si pueden hacer ayuno y oración, gloria a Dios, ¿por qué no? Pero estemos pendientes de ese día para que toda la iglesia pueda estar orando por esta nación, que cada día se está deslizando más y más hacia la perdición, y necesitamos nosotros ser ese faro de luz que puede traer esperanza a los perdidos. Y si nosotros no oramos, ¿quién lo va a hacer por nosotros?
¿O quién lo va a hacer por ellos? Llevemos esta petición a nuestros corazones, a nuestra mente, y por favor les pido que lo estén haciendo. Le voy a pedir al hermano René que por favor haga una oración en general. Quiero que estemos orando por la hermana Dolores, por su salud. La hermana Dolores, muchos de ustedes conocen a la hermana Dolores, por el hermano bebé, el bebé Esteban también, que está enfermito también él, por Leslie también, que es una sobrina de la hermana Dolores, que ella está, pero creo que ella la tenemos por acá, sí, aquí está. Entonces, pero oremos por la hermana Dolores, y por favor no se les olvide llevarse este boletín para que ustedes en su casa también lo puedan hacer. El micrófono. 1, 2, Carito. 1, 2, 1, 2. Gracias, pastor. El Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana que en su infinita misericordia nos concede reunirnos con un solo objetivo: de adorar y bendecir a nuestro único, suficiente Salvador Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos. A ti, Señor, solo a ti te damos la gloria, la honra. Gracias, Padre, porque solo tú tienes el poder de recibir la adoración, la alabanza. A ti, Señor, reconocemos, porque tú, Señor, cargaste nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Por tu sangre, Señor, por esa bendita sangre, Señor, somos aceptos, salvos delante de ti. Y ahora podemos venir, Señor, confiadamente, porque ha sido quitada esa barrera del pecado, Señor, que nos aislaba de ti. Señor, estamos delante de ti ahora, trayendo delante de ti nuestras peticiones, Señor, necesidades que aquejan a tu pueblo, a tus hijos, Señor. En esta mañana oramos por Natalie Luis, por su salud, por la salud de Leslie, por la nieta de la hermana Irma Zamora, la hermana Leticia Rodríguez, fortaleza por cáncer, Señor, por Teresa Castellón, su salud, Teresita Hernández, su salud, fortaleza, Señor, por Rosalina Barba, por esa salud, Señor, por Verónica Galván, fortaleza, Señor, en ese cáncer, Dios amado, por Juana Castañeda, salvación y salud, por Eugenia Contreras, Señor, mamá de Yesenia, en su salud, obra en su salud, Señor, continúa, Padre, dándole sanidad, por Marcia Wilson, Edna Wilson, Bernabé Moore, por su salud de estos hermanos, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Traemos, Señor, al nietecito del hermano Esteban, Padre, continúa obrando, Señor, en su salud, restáuralo, Señor, glorifícate, Padre. Oh Señor, que la sangre de Cristo tiene poder, Señor. Creemos que tú cargaste nuestras iniquidades, nuestras debilidades y nuestras enfermedades, Señor. Venimos delante de ti sabiendo que tus promesas son eternas. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a medida que vienen los hermanos y se acomodan para poder continuar con las próximas dos alabanzas, le quiero dar la bienvenida al hermano René Castro, está con nosotros acá. Bienvenido, hermano. Gracias por acompañarnos esta mañana y que el Señor obre en su corazón en esta mañana, que toque su corazón y que aprendamos a través de su palabra, pero sobre todo queremos mostrarle el amor de Cristo a usted, hermano. Y gracias por acompañarnos en esta mañana, que se goce con nosotros acá. Ponemos de pie, por favor, hermanos. Hermano René empezó a hablar acerca de la sangre de Jesús. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, nos dice que Jesús dio su vida como el Cordero una vez y para siempre, por mí y por ti. Ocupamos su ayuda en esta mañana, en esta canción. Es un himno que habla acerca de la sangre de Jesús. Básicamente son preguntas, y todos conocemos este himno tal vez. Dice, ¿qué me puede dar perdón? Y ocupamos
Vamos, la respuesta suya. Solo de Otra vez, que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Perfecto, esa es la canción. Puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Bajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. 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 Puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la Dios prepara hacer tu santuario, bendito y puro. Pruébame y dando gracias.
damos en esta mañana por permitirnos poder estar aquí en este lugar. Estamos aquí, Señor, para alabar y adorar tu santo nombre. Gracias, Padre, por tus cuidados, Señor, para cada uno de nosotros en esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, porque tú eres grande. Tú nos cuidas, nos proteges, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos perdones si te hemos ofendido en algo en esta semana que ha pasado, Señor. Queremos venir delante de ti, limpios, Señor. Que, Padre Santo, podamos retener tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día más y más, acercarnos a ti, Señor, y que, Padre Santo, estemos listos en cualquier momento. Nunca sabemos, Señor, cuándo tú nos vas a llamar a tu presencia o vas a venir, Señor, en tu segunda venida. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana. Bendice sus vidas, Señor, guárdales. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro pastor. Guíalo, Padre, y que toda la enseñanza que Él trae para nosotros el día de hoy, Señor, ayúdanos a retenerla. Y así, Señor, crecer más y más. Gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a entrar al mensaje de la mañana. Déjenme así en poco breve vamos a hacer una oración al Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, con humildad y dispuestos a recibir de ti todo lo que tú tengas para nosotros, Señor. Padre, tenemos delante de nosotros este capítulo 17 que es bastante largo, pero Padre, ayúdame a que pueda hacer lo mejor por poderlo terminar, y si no lo terminamos, Señor, pues tú sabrás por qué no, y tenemos otra semana más para poderlo terminar. Pero mientras tanto, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos a leer y a escudriñar tu palabra, Señor, en tal forma en la cual quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones. Y sobre todo, Señor, de que haga la obra que tú has mandado hacer, a que transforme nuestros corazones, nuestra mente, y que nos llene de gracia, poder y sabiduría, Señor, para poder vivir una vida santa delante de ti. Padre, queremos honrarte y glorificarte, y obviamente eso lo vamos a hacer en esta mañana a medida que leemos tus escrituras. Señor, gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje de ahora es el pacto confirmado. Es un mensaje, el título que la Biblia tiene ahí, y la realidad es que pude haber buscado otro, pero es el pacto confirmado. El Señor ha venido hablando ¿a quién? A Abraham. Estamos en el libro de Génesis, obviamente. Yo no sé cuántos años empezamos, hace como 3 años creo yo que empezamos Génesis. Más o menos, ¿verdad? Por ahí más o menos, sí. Y vamos en el capítulo 17 ahorita, y un día de esto vamos a terminar. Y si no lo terminamos es porque el Señor no quiere que lo termine y nos va a llevar a la gloria con Él, ¿verdad? Pero no, vamos a hacer lo posible de que caminemos en un camino bastante rápido también, pero obviamente sin omitir ninguna cosa acá. El pacto confirmado, Génesis 17. Vimos el Génesis 16 la semana pasada, y el contexto de Génesis 16 fue de que Abraham, Sarai no pudieron esperar, y al no poder esperar cometieron un error bastante grande que les iba a costar las consecuencias que iba a dejar esta mala decisión. Tiene consecuencias grandes, al punto de que aún después de 4000 años
que han pasado ya. El conflicto entre los palestinos y los judíos continúa y no se va a terminar hasta que Dios regrese, hasta que Cristo venga esa segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Entonces Él va a poner alto a ese conflicto que empezó por una mala decisión de Sarai y por un mal liderazgo de un Abraham que escuchó la voz de su esposa y en vez de obrar como el hombre de Dios que él había nombrado, optó por ceder al deseo de su esposa. El concepto allí era de que es mejor esperar en Dios que esperar a Dios. Y les expliqué la diferencia. Esperar a Dios es esperar la segunda venida de Cristo. Es eminente, va a pasar, puede ir a pasar hoy. Porque no hay ninguna cosa que tenga que pasar para que Cristo regrese. Ya todo lo que tenía que haber pasado ya pasó. El tiempo de la iglesia se va a terminar. Y se va a terminar más pronto de lo que nosotros pensemos. En ese momento que se termine el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles, viene el arrebatamiento de la iglesia. Y obviamente el Señor viene, empieza la tribulación y al final de la tribulación nuestro Señor Jesús regresa a reinar desde Jerusalén, va a poner sus pies en los montes de Olivos y va a entrar a Jerusalén por esa gate, esa puerta que está sellada ahora. La puerta del este está cerrada, está sellada. Ustedes van y miran el templo, las paredes que están ahí. Esa entrada está sellada, pero cuando Él venga es por allí donde Él va a pasar. Según la tradición, fueron los mismos musulmanes que cerraron esa puerta, la sellaron porque ellos sabían de esta profecía cuando el Señor venga la segunda vez. Entonces sellaron la puerta según ellos para detener a Cristo, ¿verdad? Muy inteligentes. Entonces, todas esas cosas que están pasando ahora, especialmente el conflicto palestino y judío, empezaron en una mala decisión de Sarai. Obviamente la culpa fue de Abraham por ceder. Pero vimos cómo el Señor, aún en las fallas humanas, Él es misericordioso y Él rescata a Agar. No solamente la rescata, pero la restaura y la manda de regreso a la familia de Abraham. ¿Para qué? Para que pueda reconciliarse con ellos. Y ya está reconciliada con Dios. Ella sabía que había hecho lo malo, aun cuando la estaban hostigando, si pudiéramos decirlo de esa manera. De la misma manera, ella había empezado este hostigamiento también hacia Sarai. Entonces fue un conflicto mutuo que llevó a la familia a sacarla a ella. El Señor se le aparece en esta fuente. En la fuente Él le explica quién es Él. El Señor que oye, se le presenta como el Señor que oye, y era el ángel del Señor, que era una representación de la segunda persona de la Trinidad allí. Y obviamente rescata, restaura a Agar, y no solamente eso, y la utiliza como herramienta que va a llevar la palabra a Abraham y a Sarai para que les explique todo lo que había pasado. Porque en ese momento, en esa situación, el Señor o el ángel del Señor no habla con Abraham. El único diálogo que tiene el ángel del Señor en el capítulo 16 es con Agar. La restaura y la manda de regreso. Y va ella y les cuenta todo lo que pasó. Y Abraham creyó. Imagínense. Creyó a la palabra que Agar le llevó. Pero las consecuencias no se las iban a quitar y quedaron ahí por una mala forma de obrar. Entonces, la pregunta en el capítulo 16 era, ¿esperar a Cristo o esperar a Dios o esperar en Dios? Abraham no pudo esperar en Dios.
y Dios iba a tratar con él. Pero terminamos ese capítulo y ahora venimos a este nuevo capítulo, el capítulo 17. Y el pacto va a ser confirmado, y va a ser confirmado a través de la circuncisión. Y vamos a hablar acerca de la circuncisión. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 9 en adelante, dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la incircuncisión. Ya los perdió, ¿verdad? Ya no sabe ni qué es una cosa ni qué es la otra. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Cómo la recibió? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En pocas palabras, ¿cuándo creyó Abraham? ¿Después de haber sido circuncidado o antes de ser circuncidado? Entonces la fe llegó a Abraham no por medio de la circuncisión. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y vamos a ver esa circuncisión, cómo es que llega a Abraham y el propósito por el cual llega a Abraham. Nuevamente, el intento de cumplir los planes de Dios por métodos mundanos inevitablemente produce complicaciones. Ya lo vimos en el capítulo 16. Dios requiere paciencia y esperanza y oración ferviente para la realización de sus promesas, lo cual Abraham hasta cierto punto fue obligado a experimentar. La paciencia, la esperanza y la oración es algo que no le debería faltar a ningún cristiano. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener esperanza y deberíamos estar en oración constantemente. ¿Por qué? Porque es necesario. Tenemos que vivir una vida de oración para poder decir que estamos esperando en el Señor. Pero para leer la historia acá, vamos a ver. Las promesas que Dios hizo a Abraham se dividen en tres categorías. En primer lugar, Dios prometió una gran posteridad, una gran nación, y se la dio. Una tierra para que puedan vivir, también se la dio, nada más que nunca la han tomado completamente. Eso ya lo sabemos hoy. Esto se refiere a los hijos de Israel, de quien descendieron los profetas, las escrituras y el propio Mesías. En segundo lugar, Dios prometió extender sus bendiciones más allá de Abraham y sus descendientes hasta que toda la familia de la tierra fueran bendecidas por medio de él. O por medio de ti, le dice a Abraham. Obviamente él está pensando en la descendencia de Abraham que eventualmente llegaría al Mesías, que es nuestro Señor. Esta promesa finalmente culminó en la muerte y resurrección del mayor descendiente de Abraham, Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, era Abraham de 99 años, dice la Escritura. Abraham tenía 75 años de edad cuando abandonó a Harán. ¿Se recuerdan que salió de Ur de los Caldeos, allá en Babilonia? Salió y subió 1000 millas, ¿ok? Subió 1000 millas hacia el norte, obviamente, a través del río Éufrates, o a la orilla, o al lado, o entre medio de los dos ríos, digamos. Sube hasta Harán, que está en Siria. En ese entonces llega hasta Harán, y de Harán el Señor lo vuelve a llamar. Cada vez le daba un poquito más de información. De Harán lo llama, y a los 75 años Abraham deja Harán, después de haber subido 1000 millas,
de Ur de los Caldeos hasta Harán. Ahora baja a la tierra prometida y vive 10 años en Canaán. Y en esos 10 años fue a Egipto una vez, llegó y mintió, y de ahí es donde el faraón le regala a todos estos siervos, animales y siervas también. De ahí vino Agar con ellos. Entonces ha vivido 10 años cuando cometen este error de quererle ayudar a Dios y no esperar en Dios. Pasaron esos 10 años a los cuales el Señor llega en el ángel de Jehová y se le aparece a Agar y obra con ellos en ese entonces. En ese entonces no habla el Señor con Abraham absolutamente, solo con Agar. Y 13 años después, llegamos al capítulo 17. Esos 13 años después significa de que Ismael tiene 13 años. Porque en el año en el cual el ángel del Señor se le aparece a Agar, era en el año 86, perdón. Sí, Ismael, 86 años cuando él tuvo a Ismael. Entonces, 13 años después, ya Abraham ahora tiene 99 años, y él lo va a redondear después, pero dice que tenía 99 años ya en el capítulo 17, cuando se le aparece el Señor nuevamente. ¿Okay? Entonces, déjenme leer esto aquí rápidamente. Entonces, Abraham era de edad de 99 años. Abraham tenía 75 años de edad cuando abandonó Harán. Tenía 86 años de edad cuando nació Ismael de Agar, la sierva, en Génesis 16, 15 y 16. Él había esperado unos 25 años por el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo a través de Sarai. Y habían pasado 13 años desde la última palabra registrada de Dios. ¿Okay? La última palabra fue, el ángel de Jehová se le apareció a Agar. Esa fue la última vez. Ahora viene 13 años después y el ángel de Jehová ya no está ahí. Ahora es el Dios Todopoderoso que se le aparece a Abraham, o Abraham, vamos a ponerlo así, ¿ok? Entonces, ¿por qué a los 99 años? Y esto es algo para que meditemos acá, ¿no? El Señor tiene tantas promesas para nosotros. A través de las Escrituras encontramos promesas continuamente. Y el problema de nosotros es que las promesas las queremos hoy. Nadie quiere esperar. Y caemos en el error de Sarai y Abraham en quererle ayudar a Dios, y que hacemos todo lo posible por lo que la carne nos dicta y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y terminamos, en vez de ayudarle a Dios, estamos trabajando en contra de nosotros mismos, porque ahora nos hemos alejado de la voluntad de Dios, y lo único que Dios nos va a traer son consecuencias a nuestras malas maneras de obrar. En vez de seguir su voluntad, seguimos la voluntad de la carne y le queremos ayudar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos esperar. Abraham, habían pasado 25 años y hasta ahorita la promesa no se ha llevado a cabo. 25 años. Ahora, ¿por qué después de 25 años el Señor todavía no le había dado la capacidad a Abraham de que pudiera tener hijos? Porque Dios quería llevarlo a un punto, a un nivel o a una posición en la cual no quedaba en Abraham ni en Sarai tener hijos, sino que quedaba en el poder poderoso que tiene Dios para poder obrar cuando Él quiere, no, y como Él quiere, no permitiendo que el hombre se lleve el honor y la gloria. ¿Sí me entienden? ¿Lo pudo haber hecho antes? Lo pudo haber hecho desde el momento que lo llamó desde Ur de los Caldeos. Lo pudo haber hecho 75 años después que estaba en Harán. Lo pudo haber hecho 10 años después de los 75. Y en vez de permitirles que hubieran cometido ese error con Ismael, lo hubiera hecho antes y Dios se hubiera evitado un problema, ¿no? Pudiéramos ponerlo de esa manera. Pero no lo hizo. Y no lo hizo por lo mismo de que permite ver la mala obra del hombre a través de Abraham. Si algo que podemos encontrar en la Biblia es de que hay tantos héroes en la Biblia, ¿no? Pero cada uno de estos héroes tiene errores grandísimos que la Biblia no los oculta. Por eso es la palabra de Dios. Si ustedes agarran un libro mundano donde se habla de héroes,
nunca hablan de las fallas de los héroes. En cambio, la Biblia no. La Biblia los pinta exactamente como son. A un David pecador, a un Noé que pecó, a un Moisés que pecó, a un Abraham mentiroso, a un Isaac mentiroso, a un Jacobo que peleó con el Señor y que por su lengua se metió en problemas también. Entonces vemos esas cosas que el Señor nos las deja por fuera, para que veamos la maldad del hombre, para que veamos la pecaminosidad del hombre y veamos la misericordia de Él también. Entonces Dios los pone en una posición en la cual era imposible humanamente para que Abraham pudiera tener hijo, o que Sarai pudiera tener un hijo. Y allí empieza la historia. No voy a leer todo el capítulo 17 antes de entrar, sino que vamos a irlo leyendo a medida que vayamos entrando en los versículos. Entonces vamos a empezar con esto. La promesa de la simiente, que era lo que Dios había prometido a Abraham, que le iba a dar una simiente y que iban a tener naciones. Primero le dice que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, o como la arena del mar, o como las estrellas del cielo. Y vemos las dos cosas, ¿no? ¿Se han imaginado ustedes alguna vez tratar de contar la arena del mar? Es imposible. Aunque los matemáticos se la ingenian para poder tratar de llegar a un nivel, tal vez, ¿no? de conocimiento. Entonces le había prometido que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Ya saben qué tan inmenso es el universo? No tenemos ni idea nosotros. Aún cuando decimos, hay un nuevo telescopio ahora sí vamos a poder ver más allá. Y sí, han podido alcanzar ver mejores cosas, pero ni aún así. Es imposible para nosotros poder determinar qué tan grande es el universo. Entonces, la promesa que Dios le había dado a Abraham de la simiente se confirma en este capítulo por medio de un nombre y una señal. Esa es la preposición acá, ¿ok? Un nombre y una señal. Tiene que ver esto con el nombre de Abraham iba a ser cambiado, el nombre de Sarai iba a ser cambiado y la señal iba a ser la circuncisión. Y vamos a entrar a ver estos versículos. Dios confirma el pacto de Abraham en 4 secciones, digamos, que culminan en la obediencia. En pocas palabras, la última va a ser la obediencia. Entonces empieza el Señor con la garantía de que da Dios, la garantía que Dios ofrece. Y vamos a empezar viendo este versículo 17:1. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, y hablamos un poco acerca de eso, esos 99 años demuestran que Dios esperó la posición en la cual Abraham no podía llevarse ningún crédito. Básicamente dice, te llevé hasta acá porque ahora no puedes levantar la mano y decir, yo le ayudé al Señor. No, ya no podías hacer nada. Por eso te llevé hasta ahí, para que sepas que la promesa que yo te di, yo la iba a cumplir y no tú. Obviamente los iba a utilizar a ellos y va a llevar a cabo la promesa que le había dado a Abraham. Entonces tenía 99 años. Más adelante Abraham dice que tenía 100 años. Bueno, yo creo que dependiendo, ¿no? Entonces el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Es la primera vez que vemos así. ¿Se recuerdan el Roí? Cuando vimos a Agar se le apareció el ángel del Señor y él se da a conocer como el Roí, el Dios que oye. Ahora viene otro nuevo nombre. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando empieza, en el principio era... ¿Se recuerdan? Ya se les olvidó a ustedes, ¿verdad? Elohim era el Dios que aparece primeramente. Ahora vemos en el 16 vemos a Roí, que es el Dios que oye. Ahora llegamos a este nuevo nombre de Dios, que dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? Ya lo vamos a ver, ¿ok? Y le dice esto, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Wow.
Pobrecito Abraham. ¿A cuántos más se les ha dicho de que eran perfectos en la Biblia antes de Abraham, en este caso? ¿Se recuerdan? Antes de Abraham, dije. A Noé era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que era perfecto en la manera en cómo Dios lo veía, y él lo nombra de esa manera, ¿no? Pero ahora llegamos a Abraham y le dice que sea perfecto. Y sé perfecto, y eso es algo que nos cala a cada uno de nosotros acá hoy. El Señor quiere que nosotros seamos perfectos. La pregunta es, ¿podemos ser perfectos? Segundo, si no podemos ser perfectos, ¿por qué me llama que yo pueda ser perfecto cuando Él sabe que yo no lo puedo ser? Bueno, creo que la palabra perfecta no es necesariamente la palabra correcta acá. La palabra perfecta creo que tiene que ver más que todo con el concepto de que nadie nos pueda acusar de algo. En el caso de Abraham, su vida hasta cierto punto había sido intachable, aun cuando había cometido sus errores. Pero Dios le llama, el Dios Todopoderoso se le aparece y le dice que sea perfecto. Este Dios Todopoderoso es el Shaddai. Okay. El Todopoderoso, el Shaddai, es el nombre con el que Dios se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob. Significa, es la primera vez que aparece, aquel que tiene el poder para hacer cualquier cosa, para llevar a cabo su voluntad. Ese es el Shaddai. Okay. También se conoce como bueno, déjenme darles un poquito más de información sobre esto. Cuando Abraham tenía 99 años, le apareció Jehová diciendo estas palabras: yo soy el Dios Todopoderoso. El término en hebreos es el Shaddai. Quiero que entiendan esto. El Shaddai, ¿ok? Él no es un artículo, ¿ok? ¿Sí me entendieron? Ok. Él no es un artículo. Como decir, el carro, el tío. No, Él es la traducción del hebreo al español, sería Dios. Eso es Él, eso significa Él. Él es un nombre común para designar a Dios, y se asocia con poder o fuerza, y cuando aparece como prefijo o sufijo, en casos como Elohim, siempre está Él delante, ¿ok? Para mostrar que Dios esto, Dios aquello, el Dios se nombra en diferentes formas. Entonces se refiere a Dios Shaddai, o sea que es Dios Shaddai. ¿Ok? ¿Qué significa Dios Shaddai entonces? Es un derivado de una palabra que quiere decir montaña. Esa es la forma en cómo los hebreos lo veían. Veían como a Dios Todopoderoso como esa montaña grandísima. Es como ver al Everest, ¿ok? Esa es la montaña más grande que nosotros podemos observar aquí en el mundo. La más alta, por lo menos. Entonces es inmensa, ¿no? Y entonces dicen, wow, así es Dios. Ellos trataban de comparar y le daban esa definición al Dios Todopoderoso como esa montaña poderosa. De modo que el cuadro presentado aquí es del Todopoderoso parado firmemente sobre una montaña. Así lo veían los hebreos. Aquí tenemos más información sobre el Shaddai. Shaddai, Dios Todopoderoso. Él le reveló a Abraham su persona y carácter, aunque hay alguna discusión acerca del significado del nombre El Shaddai, pero ya lo vimos más o menos como pudiéramos entenderlo desde el punto de vista hebreo. Kidner dice que un análisis tradicional del nombre es Dios, Él, quien Sa es suficiente y De, ¿ok? Entonces el Shaddai, entonces él hace la combinación de todas estas divisiones en la palabra, ¿no? Para poder decir que él es un Dios suficiente, el todo suficiente o Dios suficiente. Clark dice que el Shaddai es yo soy Dios suficiente para todo. De Shaddai, derramar, yo soy el Dios que derrama bendiciones, quien les da ricamente, continuamente y en abundancia. Barnhouse lo explica de esta manera. La palabra hebrea shad significa pecho,
Y eso es algo que se encuentra bastante en el hebreo. O seno puede estarse refiriendo a la fuerza del pecho del hombre, Dios Todopoderoso, o al confort y nutrición que viene del seno de la mujer, Dios de cuidado tierno. Leupold dice que Shaddai viene de la raíz de la palabra Shaddai, la cual significa demostrar poder. Y la Septuaginta, o la traducción del hebreo al griego, una traducción del hebreo de las escrituras al griego de los tiempos anteriores a Jesús, lo traduce con la palabra griega pantocrátor, la cual quiere decir todopoderoso, el que tiene su mano sobre todo. Entonces, eso ya para entender un poco, esa es la definición de El Shaddai. Entonces, él, hay que acordarse siempre que es Dios toda vez que encontramos los nombres en hebreo. Ok, fuera de eso, de que ya entendimos lo que es el Shaddai, ahora tenemos que entrar en lo que es la perfección. ¿Por qué el Dios Todopoderoso le dice a Abraham que ande delante de él en perfección y que sea perfecto? La pregunta es esta: ¿es mejor andar atrás del Señor o delante del Señor? Ok, pudiéramos decir las dos, pero miren las consecuencias que tiene una sobre la otra, ok. Vamos a tomarlo lógicamente o humanamente. Que la Biblia nos llama a seguir, hay que seguir, ¿no? Vamos a seguir a Cristo, hay que seguir a Cristo. Ok, yo quiero seguir a Cristo, sí. ¿Cuál es el problema de seguir a Cristo? De que siempre decimos, no, pues Él es Dios y Él es perfecto. Él lo puede todo. Entonces, ahí lo voy a seguir de lejitos, así para que no me mire. Y aquí puedo hacer lo que yo quiera. Ni cuenta se va a dar lo que estoy haciendo. ¿Sí me entienden? Entonces, queremos andar detrás de Él para poder justificar nuestros errores, para poder hacer lo que nos dé la gana, y así y poder justificar y querer pensar de que Dios ni me vio. Entonces, queremos seguirlo. Oh, sí, ¿tú eres cristiano? Oh, sí, yo sigo a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando te acuerdas nada más? Entonces la idea de seguir tiene una connotación negativa hasta cierto punto. No porque sea antibíblica, en ninguna forma estoy tratando de decir eso. Pero la idea de ir delante de Él es lo mejor. ¿Por qué? Porque si yo voy delante de Dios, yo sé que Él me está viendo, yo sé que Él está detrás de mí, yo sé que Él me está cuidando, yo sé que Él me protege, que Él me va a guiar como un cordero. ¿Se recuerdan el Salmo 23? ¿Okay? Él me va a guiar, Él me va a llevar, Él me va a proteger, Él me va a cuidar, Él me va a sanar. ¿Por qué? Porque yo voy delante y Él es todopoderoso. Él es el que me cuida, me protege, me bendice, me guía, me provee todo lo necesario. Me lo está dando ese Dios y yo tengo que andar delante de Él. Pero andar delante de Él me obliga a tener una responsabilidad mayor con Dios. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ahora no estoy pensando, oh no, Él no sabe dónde estoy. ¿Dónde está Dios? Ahí está, viéndome continuamente. Cuando lo vemos de esa manera, entonces Dios Todopoderoso, El Shaddai, le pide a Abraham que vaya delante de Él. Qué glorioso. Voluntad y deber. Hermanos, no podéis servir al Señor con un corazón perfecto hasta que primero vuestra fe se apodere de la voluntad y el deber, dice Spurgeon. O sea, que tenemos que tener la voluntad y el deber. No solo en creer en la voluntad, no, tenemos que hacerlo todo. Y Spurgeon lo pone muy bien. Vamos a continuar, ok. Versículo 2. Así vamos a llegar rápido, ¿verdad? Sí. Son 27 versículos. No se preocupen, vamos a llegar. Un día de esto vamos a terminar Génesis. Versículo 2. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo, ok, primero vamos a ver esto. Entonces, y yo estableceré mi pacto contigo, ok, ya lo había hecho.
Pero ahora se lo está recordando otra vez. ¿Se recuerdan en el capítulo 15 qué pasó? Ya se les olvidó. Cuando él hace el pacto con él y le pide a Abraham que corte estos animales y los divida y ponga la mitad a un lado. ¿Y quién pasa por en medio de ellos? Dios en esta forma de fuego pasa a través de estos animales, queriendo decir de que él era el que estaba a cargo del pacto, mientras había puesto en anestesia a Abraham para que durmiera y ni supiera lo que estaba pasando. Entonces, yo estableceré mi pacto contigo. No era Abraham lo que lo iba a hacer, era Dios mismo. Y te multiplicaré en gran manera. Nuevamente, Dios. Y yo estableceré mi pacto contigo y yo te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló a él diciendo, ¿okay? Entonces, el de postrarse, yo creo que todos lo entendemos, es una forma de humillarse ante Dios, reconocer que Él es nuestro Dios todopoderoso y que necesitamos seguirle, necesitamos obedecerle, y la adoración es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Estamos acá adorándolo hoy, pero es una forma de adorarlo, leyendo las Escrituras, aprendiendo de Él. Abraham demuestra su adoración postrándose delante de Él. David lo hacía. ¿Se recuerdan Juan? Cuando él está siendo presentado con la revelación del libro de Apocalipsis, él también se postra pensando de que este ángel era Dios. Entonces esa veneración que deberíamos de tener hacia Dios, Abraham lo está demostrando aquí. Entonces, versículo 4, en cuanto a mí, ¿quién está diciendo eso? Dios. En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo. ¿A quién está hablando? Abraham. Y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Que entonces Abraham, le dirían en el griego, ¿verdad? No, en el hebreo, perdón. Entonces, él va a ser este padre de multitudes, este hombre que a través de él Dios iba a bendecir a las naciones, y lo iba a hacer por medio de ese Mesías que iba a venir, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, Jesús iba a ser la forma en cómo Dios iba a bendecir a las naciones. Por medio de él, el evangelio iba a llegar a todo mundo para que todos tuvieran la oportunidad de conocer a Cristo como Rey y Salvador. Entonces, la forma de bendecir a las naciones iba a venir a través de la descendencia de Abraham. Okay, entonces le cambia el nombre. Tu nombre será Abraham, porque yo te haré, ¿quién nuevamente? Yo te haré padre de multitud de naciones. No iba a ser lo que Abraham hiciera. No iba a pasar lo que Abraham quisiera, sino que lo que Dios iba a hacer por medio de él y a través de él. Okay, sin duda de que el nombre de Abraham, que significa padre exaltado, era motivo de burla e incomodidad. ¿Se recuerdan que así se le llamaba a él? Abraham, ¿no? ¿Qué significaba? Padre exaltado. Okay. ¿Cuántos hijos tenía? Ninguno. Era algo de burla encontrar a Abraham y decir, oh, tú eres el padre exaltado y no tienes ni hijos. Imagínense recibir esa promesa de que él iba a ser padre de las naciones y no tener hijos. Y por 25 años estar esperando en Dios para que Él obrara en su vida. Nosotros no podemos esperar ni un mes a veces. Rápido, todo lo queremos. Vivimos en una sociedad, ¿cómo se dice? De microondas, en que todo lo queremos así y no queremos esperar nada. Entonces, padre exaltado era motivo de burla e incomodidad, pues el hombre no tenía hijos. Dios cambió su nombre a Abraham, que significa padre de naciones. Así el nombre llega a ser más adecuado al papel histórico que aquel hombre
iba a desempeñar. Ese nombre era un recuerdo del compromiso de Dios, como también un recuerdo de que Abraham solamente era un instrumento en las manos del Señor. Los creyentes en Jesucristo hemos recibido un nuevo nombre. ¿Sí o no? Ok, voy a leer lo que sigue después, pero alguien que busque ahí Apocalipsis 2:17. En la Biblia hay muchos cambios maravillosos de nombres, como cuando Dios cambió el nombre de Jacob por Israel, en Génesis 32. O cuando cambió el nombre de Simón por Pedro, ok, en Marcos, lo encontramos 3:16. Pero también Dios promete un nuevo nombre maravilloso a cada persona que vence en Él. A ver, ¿quién encontró Apocalipsis 2:17? Que lo lean. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él venceré, dará a comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, entonces, ¿cómo me voy a llamar yo? Nadie sabe. Y solo yo voy a saber cuando yo lo reciba. Ok, entonces Dios cambia los nombres. Él tiene esa habilidad y capacidad por razones, hay muchas, ¿no? A veces el significado era lo que obligaba hasta cierto punto, no lo obligaba, pero él utilizaba la definición de cada nombre para nombrarlos y cambiarlos. Entonces Dios nos da muchos nombres por fe también. ¿Se recuerdan? Porque nosotros somos llamados santos, justos, escogidos, sacerdotes reales, hijos de Dios, en muchos otros más. Y sabe que Él mismo nos conformará al significado del nombre, aunque parezca imposible. Entonces, el nombre que Dios nos va a dar, nadie lo sabe hasta ahorita. Y ahí vamos a esperarlo, ¿no? Hasta que lleguemos ahí. Ok, vamos a pasar al versículos 6 y 8. Estamos en la garantía que Dios está dando hasta ahorita. Este es el primer punto, la garantía de Dios, ¿ok? En el versículo 6 dice, te haré fecundo en gran manera. Le está dando estas garantías a Abraham y el Señor. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Le está garantizando. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. ¿Ok? Entonces estas son promesas inmensas, grandísimas, que decimos nosotros, wow, increíble lo que está prometiéndole el Señor a Abraham. Primero le dice de que, obviamente había dicho que iba a crear multitudes, ¿no? Estableceré mi pacto contigo y tu descendencia, dice, después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno. Y esto es muy importante que reconozcamos esto, ¿no? Porque si no fuera así, pudiéramos estar dudando, inclusive en nuestro tiempo. Por ejemplo, Israel es una nación desde 1948 en adelante. La nación de Israel nunca ha cumplido o ha llegado a tener todo ese pacto eterno que Dios le había prometido a Abraham y su descendencia. Entonces, si eso es cierto hasta hoy, de que el pacto eterno todavía no ha llegado, porque la tierra todavía no ha sido dada, primero. Segundo, y lo más importante tal vez sería de que Israel todavía no cree en Dios hasta hoy, para que puedan agarrar la tierra prometida, obviamente van a tener que seguir y creer en el Mesías. De otra forma no lo pueden hacer. Entonces ese pacto eterno todavía falta mucho para que se cumpla. ¿Okay? Y él dice, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti, a ti te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán. Okay, todo eso iba a ser dado a Israel o a la descendencia de Abraham. Y hasta ahora Canaán nunca ha sido
poseída por Israel completamente. Entonces, esa promesa que Dios le da a Abraham no se ha cumplido. Y se tiene que cumplir. ¿Cuándo se debería de cumplir? En su segunda venida. Una vez que el Señor establezca el reino milenial, el Señor le va a dar todo lo que le había prometido a Israel. Bueno, vamos a dejar la garantía por un lado. Entonces ya vimos todas estas garantías que el Señor le promete a Abraham, que lo convirtió en Abraham. Okay. La promesa de la simiente se confirma por medio de un nombre y una señal. Dios confirma el pacto de Abraham en 4 secciones que culminan en la obediencia. La garantía de Dios, la primera vez, ya lo vimos. La demanda de Dios, del versículo 9 en adelante. Okay. Vamos a leer. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Vamos a hacer una pausa ahí, ¿ok? ¿Qué le dice? Este es mi pacto. ¿De quién es el pacto? Dios. ¿Y Abraham qué tiene que ver ahí? Nada. Solo va a ser una persona utilizada para que el pacto se lleve a cabo, pero le dice, este es mi pacto que guardaréis. En pocas palabras, Abraham no puede cumplir ese pacto. Lo único que puede hacer es guardarlo. El pacto fue dado. Él ya lo tiene. Aquí está el pacto. Agárralo y guárdalo. No lo puedes llevar, no lo puedes cumplir, no lo puedes terminar porque no es tuyo para terminar, es mío. Lo único que tienes que hacer es guardarlo. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros. Estaba escuchando un pastor mexicano, me encantó cómo habla de estos versículos. Yo creo que en Latinoamérica, no sé si en toda Latinoamérica, siempre tenemos el dicho de que el burro por delante, ¿verdad? Cuando tú dices yo soy. Sí, y eso obviamente gramaticalmente es malo, no se debería de hablar así. Dios lo hace continuamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros somos los burros. Nosotros deberíamos estar atrás y no delante. Entonces, por eso le dice Él, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros. Y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Y aquí viene el pacto o la señal del pacto. Todo varón de entre vosotros será circuncidado, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros, ¿ok? Ahora, la circuncisión es lo que estamos hablando acá. ¿Para qué servía? ¿Para qué la trajo el Señor acá? Nos acaba de decir. ¿Cómo qué? Como señal. Nada más. ¿Se recuerdan cuando el diluvio y los 8 personas, la familia de Noé, su esposa y sus hijos y sus esposas, ellos ya se termina el diluvio, tierra seca, a Noé sale del arca y hace un sacrificio? Lo primero que hace es adorar a Dios con un sacrificio, y el Señor, ¿qué le promete a Noé? Le promete que nunca más iba a inundar la tierra. ¿Ok? Todo se les olvida a ustedes. Wow. No más agua, no más inundaciones. ¿Ok? Y como señal, voy a poner el arco iris. Como señal. Porque cada vez que lo vea, me recuerde, dice que no voy a inundar la tierra. ¿Necesita el Señor tener una señal para no inundar la tierra? No, pero es una forma en cómo Él demuestra sus planes, de tal forma en que deja cosas. Todo esto es humano. A Él no le molesta en ninguna forma tener pacto o no tener pacto. Eso no significa nada, porque al final de todo Dios siempre va a hacer lo correcto. No es como nosotros.
Pero Él lo deja para que el mismo hombre pueda verlo. La señal no era para Dios, era para que el hombre viera el arcoíris y dijera, oh sí, el Señor dejó la señal. Y ya nunca más lo van a olvidar. De la misma manera, la circuncisión llega a ser la señal del pacto que iba a ser dado a través de Abraham, por medio de Abraham, con Abraham. Y la señal iba a ser la circuncisión. Y como leímos en Romanos 4, 9 en adelante, entonces de que la fe de Abraham no tiene nada que ver con la circuncisión. Todo el israelita que ha sido circuncidado no tiene nada que ver con la fe. Era nada más una señal del pacto. Eso es un poco a veces difícil de entenderlo, pero no debería de ser. Esta será la señal de mi pacto con vosotros, dice. Y vamos a continuar, ¿ok? A la edad de, versículo 12, a la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. ¿Cuántos tienen que ser circuncidados? Todo varón. ¿A la edad, a qué edad? A los 8 días. ¿Por qué 8 días? Dios sabe mejor, ¿no? En ese entonces los avances médicos obviamente no existían como existen ahora. Ahora la ciencia ha descubierto de que el 8º día es el día en el cual ya no hay peligro de que los niños tengan primeramente hemorragia. Sí, ese es el concepto allí, la hemorragia, porque del 8º día en adelante ya se crea ciertas proteínas que hacen que caulen la sangre mucho mejor ya. Entonces ya por ese día, por eso es que la práctica de la circuncisión no nace con los israelitas, no nace con Abraham. Ya existía en muchas naciones. Egipto ya lo venía haciendo. Y en muchas ocasiones lo hacían por cosas de salud o por cosas de la intimidad sexual. Entonces, pero tal vez lo hacían sin conocer el beneficio que podía traer. Pero a la edad de 8 años, el Señor lo reitera acá, 8 días, perdón, 8 años, imagínense. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido de tu casa, ¿ok? Dice, toda tu generación, todos los israelitas, ¿ok? Y también le dice, asimismo, el siervo nacido en tu casa, aquel esclavo que trajiste de Egipto, o que hayas comprado con dinero de cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado. Entonces, todos los que vivan en tu casa tienen que ser circuncidados. Ahora, ¿cuántos vivían con Abraham? Era una ciudad completa. ¿Se recuerdan cuando va detrás de estos reyes que habían venido? Ok, entonces no era una comunidad de 4 familias aquí cerquita en 2 cuartos, ayer nos acomodamos todos. No, era una inmensa cantidad de personas que tenía este hombre bajo su comando, sí, bajo su dominio, exactamente. Entonces, por eso es que Dios es bien específico y le da la demanda, ¿no? La demanda es que haya una señal y Él se la va a dar. Entonces, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Ahí estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Ok, nuevamente, eterno. Okay. Más el varón incircunciso, o aquel que no sea circuncidado, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortado de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto, dice. Pocas palabras, la desobediencia nunca ha sido algo que el Señor deja pasar. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy sabios en las cosas que hacemos. Cuando doy consejería, lo primero que se dice es, ¿qué dice la palabra? Porque a veces queremos decir, no, pero ¿y usted, pastor, qué dice? No importa lo que yo diga, yo te puedo dar una sugerencia que tal vez puede ser buena, pero si no es bíblica, ¿de qué sirve? ¿Sí me entienden? La obediencia tiene que ser a Dios, a su palabra que es eterna, que son ríos de agua viva, que son palabras que transforman vidas, que cambia, que regenera.
Eso es la palabra. Entonces la palabra tiene que ser obedecida. Y nosotros tendemos a evadirla y a querer justificar las cosas que hacemos, buscando razones y justificaciones humanas para poder hacer lo que queremos hacer. Pero miren, Dios es muy claro, dice, más el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona está cortada de entre su pueblo. Ya ha quebrantado mi pacto, dice. No dicen, ay, denle un chance. Si se arrepiente, que venga de regreso. Bueno, obviamente Él quiere que todos nos arrepentamos y que vengamos a la salvación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la circuncisión? Entonces, había de circuncidar la carne de su prepucio. Iba a hacer algo acá, pero la realidad es esta. No levanten la mano, obviamente. Alguno de ustedes ha sido circuncidado, ¿ok? Y la realidad es, tenemos una idea qué es una circuncisión. A veces no entendemos. A veces no sabemos. Tenemos una idea de que, sí, por ahí abajo le cortan un pellejo a uno y dicen ya. Pero, ¿qué tanto es eso? Pero nunca lo hemos visto. Y estamos a veces ignorantes de cosas que deberíamos de conocerlas, ¿no? Y obviamente trae muchos beneficios. Por eso, en nuestros días, los judíos continúan haciendo la circuncisión. Muchos gentiles circuncidan a sus hijos por razones de salud. Y obviamente que tienen que ver con la intimidad sexual también. Hay beneficios que vienen con la circuncisión. ¿Cuál es el problema de nosotros que nunca fuimos circuncidados? Nadie nos dijo, no sabíamos, nuestros padres no entendían eso. Leían la palabra y de seguro ni entendían. ¿Qué es circuncisión? No sé. ¿Qué es prepucio? Hay que empezar a buscar el diccionario y ¿qué es un prepucio? ¿Qué? Lo mismo que el INE. Tal vez la forma de entender el prepucio es ustedes que han vivido en el campo, ninguno, yo soy de ciudad, pastor, ¿qué anda hablando usted del campo? Nací en la ciudad. Ok. Los que nacieron en el campo, a los animales se les pone un yugo, ¿verdad? Para poder arar la tierra, hacer surcos y sembrar. ¿Qué es surco y qué es sembrar? Dicen muchos de ustedes. Los jóvenes de acá van a decir, ¿qué es eso? Ok. Entonces, cuando se les pone el yugo, se les aprieta en el cuello. ¿Qué es lo que les cuelga a los animales en el cuello? Ese se le llama prepucio. Entonces, cuando el animal no quiere a un lado, endurece el prepucio para no ir donde él quiere. Algo lo leí, así que qué tanto de verdad será eso. Pero de acuerdo a muchos dicen que esa es la forma del prepucio, esa es la forma en cómo funciona o es lo que hace. Entonces cuando se corta, obviamente ya no hay nada que endurecer. Entonces había de circuncidar a la carne de su prepucio. Se llevaría a cabo a la edad de 8 días. Incluía a todo varón, el nacido en casa como el comprado por dinero aunque no fuera de su linaje. Sería un pacto perpetuo. El incircunciso sería cortado de su pueblo. Esas eran las condiciones. Y esa era la señal que el Señor estaba trayendo a Abraham y su promesa. Jeremías 4:4 dice de que circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. En pocas palabras, a veces pensamos de que el prepucio y que la circuncisión, el Señor era algo que lo había dejado y ahí todavía vivimos en el Viejo Testamento y que Él cree en que deberíamos de ser circuncidados hasta ahora. No, ya en Jeremías el Señor les está diciendo, la circuncisión del corazón es lo más importante. ¿Ok? Y quitad los prepucios de vuestros corazones, le dice. A Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Okay. Deuteronomio 36, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. ¿Cuándo? ¿Pero quién lo iba a hacer? La circuncisión del corazón, ¿por medio de quién viene?
el nuevo pacto, Jesucristo, eso, ¿ok? Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Deuteronomios 36. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que iba a hacer Abraham era una señal nada más. No tenía nada que ver con la espiritualidad, no tenía nada que ver con la santidad. El hombre estaba siendo nada más obediente a lo que Dios le estaba pidiendo, y eso era todo. Era una señal. ¿Para qué? Para demostrar que su pacto iba a ser eterno y iba a dejar esto como señal. Nuevamente, ¿Abraham ya había sido salvo antes? Ya en el capítulo 15 ya había creído. ¿Ok? Él creyó y Dios le contó por justicia. Era obvio, ya se había circuncidado, ni la conocía. ¿Ok? Ahora imagínense ustedes la circuncisión del hombre cuando Abraham está haciendo esto, ¿no? Él ya tenía ¿cuántos años? 99. ¿Y qué hizo? Agarrar un cuchillo todo mojoso. Pobrecito. Y ya me lo imagino, yo me lo imagino en mi mente, ¿no? ¡Ah! Y después iba a agarrar a Ismael de 13 años y a cortarle el prepucio también, y a todos los que estaban ahí. Qué trabajo el del pobre Abraham, ¿no? Imagínense, después de circuncidarse él, tener que circuncidar a los demás. Wow, eso es. Mañana vamos a tener circuncisión acá, todos los que quieran venir, por favor. Es bueno para su salud, ¿ok? Y es nada más una señal de sanación. Así que si quieren venir por acá, no. Obviamente que no. Vamos a traer unas cuantas enfermeras que nos traigan los instrumentos nada más. Y eso es todo. De ahí solo queda en nosotros. No, son bromas. Pero el punto es, traten ustedes de imaginarse, ¿no? A veces leemos las escrituras y si no tenemos una mente bien abierta a entender todas estas cosas, wow, qué difícil ha de haber sido, ¿no? Para el pobre Abraham. Difícil no solo para él, pero todos los demás. Imagínense obligar a todos. Ok, ahora vienes y te voy a cortar. Muy, muy difícil. Spurgeon dice lo siguiente: la circuncisión indicaba a la simiente de Abraham que había una contaminación de la carne en el hombre que debía de ser quitada. Eso es lo que dice Spurgeon. Para siempre. O el hombre permanecería impuro y fuera del pacto con Dios. Nuevamente, ¿será cierto lo que dice Spurgeon? No estamos quitándole crédito a Spurgeon, ¿okay? Es el príncipe de los pastores. Pero tal vez pudiera estar equivocado. Porque la circuncisión indicaba a la simiente de Abraham que había una contaminación de la carne. Pues eso ya lo sabemos, ¿no? Eso es cierto. En el hombre, que debía ser quitada. Era obvio. Pero tenía que ser quitada para siempre, ¿ok? Pero la circuncisión no lo iba a hacer. Porque la circuncisión no me iba a quitar mi maldad en ninguna forma. Nada más solo iba a ser una señal. Otra vez Spurgeon dice lo siguiente: los del tipo de la simiente de Abraham están circuncidados. Usted hace la inferencia de que todo lo tipificado por la simiente de Abraham debe ser bautizado. Y no me preocupo por la conclusión, pero te pregunto, ¿quién es la verdadera simiente de Abraham? Pablo respondió en Romanos 9:8: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces Pablo está diciendo de que no solo los circuncisos son los hijos de Dios, sino también los incircuncidados. Y Pablo hace una buena exégesis desde el 9, 10 y 11 explicando acerca de Israel y la descendencia y las promesas que Dios tiene para ellos. Y esos son capítulos que ustedes deberían de leer y entenderlos un poco más. Macmillan también toma nota de que los recién nacidos tienen una susceptibilidad especial a sangrar entre el segundo y el quinto día de vida. Parece que un importante agente de coagulación de la sangre, la vitamina K, se forma en la cantidad normal entre el quinto
quinto y el séptimo día de vida. Otro agente de coagulación de la sangre, la protombina, se encuentra en sus niveles más altos en los recién nacidos, precisamente en el 8º día, por lo que este es el más seguro, el día perfecto para circuncidar a un bebé. Pablo habla en contra de la circuncisión, y Pablo también podía decir: yo fui circuncidado en el 8º día, en Filipenses 3. Entonces él entendía, pero también entendía que la circuncisión del corazón era lo más importante. Bueno, ahí terminamos con el mandato o la señal, la promesa del simiente, ok. La garantía de Dios, la demanda de Dios y el plan de Dios. ¿Quieren ver el plan de Dios? Todavía tenemos 5 minutos. Vamos a ver. Les dio la garantía: todo esto voy a hacer contigo, Abraham. Y les da la señal, el mandato: vas a tener que hacer esta señal como muestra. Ahora viene el plan de Dios. Le va a dar en detalles lo que va a hacer, un poco más afuera de la circuncisión. En el versículo 15 dice: entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces vemos acá cómo el Señor también le cambia el nombre a Sarai. Le contaba a mi esposa de que estaba escuchando unos pastores hispanos, obviamente, hablar de este tema y dicen, ellos pronuncian Sarai, a Sarai, y yo le pregunto a mi esposa: ¿es correcto decir Sarai? ¿O es Sarai? No tiene acento. Es una palabra. Sí. Sí, porque para decir Sarai tendría que ser una I al final también. No debería ser una I latina, ¿me entienden? Pero eso es lo de menos. Nada más fue algo que quería comentarles ahí, porque me entró duda. De repente me quedo: bueno, ¿y cómo le digo? ¿Le digo Sarai o le digo Sarai? Pero para mí que es Sarai, ¿no? Entonces es cambiado y ahora es Sara. Será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Okay. Aquí está dándole todo el plan exacto, cómo lo va a llevar a cabo el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Le está hablando a Abraham y le está diciendo de que le va a cambiar el nombre a Sarai. ¿Y qué hace Abraham? Se postró sobre su rostro, como quien dice: ok, te voy a adorar, Dios, pero por un momento como que no me gana la risa, o no sé qué le pasó, ¿verdad? Y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Sí se dan cuenta de que habían dudas en él? ¿Qué pensaba? ¿Qué está queriendo decir Abraham con esto? Hasta ahora que yo sepa, yo no conozco a un hombre de 100 años que tenga hijos, ha de haber dicho él. Yo no sé, ¿verdad? Pero la cosa es que es interesante, porque iba a tener más hijos después. Iba a tener como 6 más hijos con otra mujer después de que se muere Sara. También, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Yo creo que es más difícil para una mujer que para un hombre en este caso, ¿no? Pero esa es solo mi opinión personal, no médica, de que sea más difícil para una mujer tener hijo que para un hombre concebir. Engendrar. Y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. En pocas palabras, Abraham escucha esto, se postra, se ríe y dice: ¿se estará equivocando el Señor? Entonces yo creo que él está hablando de Ismael. Entonces él dice, y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. En pocas palabras, yo sé que me estás prometiendo algo, pero ahí tienes a Ismael en caso de que te falle la promesa. ¿Sí me entienden? Y digo yo: ay, Abraham. ¿Y no pasa así con nosotros, que dudamos de Dios? Y fallamos completamente y no podemos depender de Él porque siempre dudamos de Él. ¿El Señor querrá que yo haga esto? Y nuevamente, no,
volvemos a la obediencia. Entonces, dudó, y por eso le pone a Ismael delante de él, como que dice: Señor, en caso de que te equivoques, aquí está Ismael para que lo bendigas a él. Versículo 19. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Ok, eso es con Isaac. En cuanto a Ismael, lo de ver de ahí, te he oído, he aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y hará de él una gran nación. En pocas palabras, ¿escuchó la voz de Abraham el Señor? Sí. Y lo honró y le dice: ok, ¿sabes qué? Mi pacto está con tu mujer, con el hijo de ella, con tu hijo, no con Ismael. Pero ya que me lo pediste, yo voy a bendecir a Ismael también. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera, engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto, nuevamente el 21, lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Entonces, ¿en qué año va a ser ese entonces? Si tenía 99 cuando se le apareció, entonces al siguiente año va a ser, ¿de cuántos años iba a tener Abraham? 100 años. Okay. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Pregunta: ¿cuándo terminó de hablar con él, Dios con Abraham o Abraham con él? Ascendió Dios dejando a Abraham. ¿Qué significa que ascendió Dios? ¿Había bajado? Sí. Y ahora ascendió. Ok. Pero, ¿y que no es Dios omnipresente? Entonces, si subía, ¿significaba que él no iba a estar ahí? No. Obviamente de que, si me entienden, el punto es, él es omnipresente, él puede estar en cualquier lugar, en todo lugar. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. En pocas palabras, es una forma de Dios mostrar de que en ese momento ya no platicaron más, pero no es que el Señor se haya alejado o se haya dejado a Abraham por un lado en ninguna forma. Yo creo que tenemos lo suficiente para terminarlo. Yo quería terminar el capítulo y lo vamos a terminar. Entonces, entremos a la obediencia de Abraham y ahí lo vamos a dejar ya. Terminamos el capítulo. Ok, siglo 23 en adelante. He ido corriendo, yo sé, me hubiese quedado mucho tiempo más, pero quiero terminarlo. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, y esta es la obediencia. Después de que ya le explicó todo, le dio la garantía, le dio la señal, le dio el plan, cómo lo iba a hacer, con quién lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, le explicó todo. Ahora iba a quedar en Abraham el responder en una forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Obediencia. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios se lo había dicho. ¿Ok? Versículo 24. Y Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y ya hablamos de eso, ¿ok? Entonces, 99 años, como les repetía, o como les dije anteriormente, no imagínense estar haciendo este paso de obediencia. Era duro, era difícil. Por eso es que caemos en errores continuamente nosotros los cristianos, porque las cosas que Dios nos pide a veces no es que sean imposibles, pero fallamos, ¿ok? Pónganse ustedes en la posición de Abraham acá, ¿ok? Nuevamente ya lo expliqué esto, pero pensemos como Abraham, 99 años de edad, y ahora tengo que circuncidar a toda mi tribu acá, y empezando con yo, conmigo, sí, el burro adelante, ¿verdad? Entonces voy a empezar yo mismo, ¿ok? Y ¿se imaginan la dificultad que eso acarrea?
de la misma manera, nosotros hemos llamado a ser obedientes, pero desobedecemos continuamente porque la obediencia no es fácil. Eso lo entendemos, pero eso no significa que eso justifica que deberíamos de desobedecer al Señor. Abraham obedeció. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó a la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa, que habían sido comprados a un extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Todos. ¿Ok? ¿Cuántos años tenía Ismael? 13 años. Y todos fueron circuncidados de la misma manera. Es interesante resaltar la obediencia de Abraham. ¿Dónde estaba? Es interesante resaltar la obediencia de Abraham a Dios. Aun cuando Dios ya le había asegurado que Sara quedaría embarazada de él, primero cumple con el pedido de Dios y se circuncida. ¿Ok? Él no sabía, él no estaba asegurando con la circuncisión. Abraham no podía decir, yo me voy a circuncidar y por seguro que el otro año ya voy a ser papá. Aun cuando Dios ya le había asegurado que Sara quedaría embarazada de él, primero cumple con el pedido de Dios y se circuncida. Lo cual retrasa, miren lo que pasa acá. Este comentarista dice lo siguiente: lo cual retrasa la posibilidad de relación sexual con Sara. Era obvio. Si se circuncidaba, pues iba a estar ausente por muchos días, ¿no? Entonces la promesa se iba a atrasar inclusive más, pero de acuerdo a su manera de pensar. Pero en los tiempos de Dios, el momento indicado iba a llegar el próximo año, y él sabía exactamente. Entonces, se puede decir entonces que físicamente Isaac fue ya hijo de la circuncisión y espiritualmente de la obediencia y de la promesa. ¿Ok? Vamos a tener que terminarlo allí. Entonces, esperando en Dios, siempre con el tema del capítulo anterior, 16, podemos ver de que Dios nunca olvida sus promesas, nunca las deja a un lado. Él es el que va a proveer los medios, las razones, las justificaciones, va a proteger, va a proveer, va a cumplir todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo su promesa. Y es Dios quien está a cargo de la promesa y no el hombre. Eso quiero que lo tengamos muy claro. Todas las promesas que fueron dadas a Israel no tienen que ver con la fidelidad o la obediencia de Israel. Tienen que ver con Dios. Dios va a llevar a cabo su promesa exactamente como Él lo tenía pensado, y lo va a terminar en su tiempo. No tratemos de ayudarle al Señor. En vez de eso, seamos fieles y obedientes a lo que ya ha sido dicho a nosotros. La promesa de Dios hacia Abraham, él había venido progresando desde el principio, tal vez. Iba aumentando a medida que Dios se le iba apareciendo y se iba acercando ese día. Pero una cosa podemos ver, de que Dios no se había olvidado y no iba a dejar sin cumplir esta promesa que era de tanta importancia para Abraham, pero no necesariamente para Abraham, pero para Dios. En su plan de salvación y la redención del mundo iba a venir a través de la descendencia de Abraham, y él iba a tener que trabajar su plan de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su poder, y lo iba a traer exactamente cuando él deseaba. Y es lo mismo con nosotros. Las promesas que nos ha dado, él las va a cumplir en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Así que, esperando el tiempo de Dios, el cristiano debería de estar en continua oración y tener la esperanza y la seguridad de que Dios va a llevar a cabo sus promesas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, nuevamente por este capítulo que, Padre, tal vez pudimos haberlo resumido muy a la ligera, pero
obviamente espero, Señor, de que de alguna forma hayamos encontrado la forma de seguir la narrativa de este capítulo. Y aun cuando fueron tantos versículos, Señor, espero que hayamos hecho justicia en cómo entender y comprender la promesa y la señal que tú dejas a través de la circuncisión. Esa promesa que le diste a Abraham y a toda su descendencia en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Señor, gracias porque nuestro corazón ha sido circuncidado. Y ya no somos hijos de la ley, hijos de la carne, pero somos hijos nacidos por el Espíritu y circuncidados espiritualmente en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque nos salvaste, pensaste en nosotros, nos buscaste, nos encontraste, nos llamaste y nos salvaste. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque no merecíamos nada más que la muerte, y tú continúas, Señor, ofrendándonos amor, paz, gozo y sobre todo vida eterna. Señor, te agradecemos infinitamente todo lo que haces en nuestras vidas en este momento. Te damos las gracias a ti por tu palabra, Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.